En este video, graficaremos la función de registro dada a mano, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Recuerde, para que la función de registro básica, y sea igual a la base de registro b de x, x debe ser mayor que 0. Y ahora mirando nuestra función, tenemos la base de registro 3 de x más 1. Entonces, para esta función, x más 1 debe ser mayor que 0. Entonces, si resolvemos esta desigualdad, podemos determinar el dominio. Si restamos 1 en ambos lados, tenemos que x es mayor que 1 negativo, que es el dominio. El uso de la notación de intervalo es el intervalo abierto de 1 negativo al infinito. Y ahora el 0 de x más 1 o la solución a x más 1 es igual a 0 nos dará la ecuación de la asíntota vertical, que es x igual a 1 negativo. Y ahora para la función de registro básica, la salida o rango es el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo o todos los números reales. Entonces, si la salida de esta función es todos números reales, multiplicar por 2 y luego restar 3 no cambiará el rango. El rango también es el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Y ahora para graficar esto a mano, primero aislaremos el logaritmo, escribiremos la ecuación exponencial equivalente y luego usaremos la ecuación exponencial para completar la tabla de valores. Para aislar el logaritmo, primero agregamos 3 a ambos lados, lo que nos da y más 3 es igual a 2 veces log base 3 de x más 1. Y ahora dividimos ambos lados entre 2, dándonos la cantidad y más 3 dividida entre 2 es igual a la base logarítmica 3 de la cantidad x más 1. Ahora que tenemos el registro por sí mismo, ahora escribimos la ecuación exponencial equivalente. Usando la siguiente definición, que es 3 elevado a la potencia de la cantidad, y más 3 dividido por 2 debe ser igual a x más 1. Entonces, de nuevo, la ecuación exponencial es 3 elevada a la potencia de, y más 3 dividida por 2 iguales x más 1. Sin embargo, resolvamos esto para x antes de completar la tabla. Para resolver x, restamos 1 en ambos lados, lo que nos da la ecuación 3 elevada a la potencia de y más 3 dividido por 2 menos 1 es igual a x. Usaremos esta forma de la ecuación exponencial para completar la tabla. Sin embargo, en lugar de seleccionar si determinar y, seleccionaremos y determinaremos x. Observe cómo, si es igual a 3 negativos, tendríamos un exponente 0 aquí. Entonces, comencemos con y es igual a 3 negativos. De nuevo, cuando y es negativo 3, tenemos x igual, el exponente sería negativo 3 más 3, que es 0. El 0 dividido por 2 sigue siendo 0, lo que nos da 3 a 0 menos 1. Bueno, 3 al 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces sabemos que el par ordenado 0, negativo 3 sería un punto en el gráfico de la función. Y ahora, mirando el exponente, observe cómo dividimos y más 3 por 2, entonces queremos que y más 3 sean pares. Entonces, si aumentamos el negativo 3 por 2, la suma seguirá siendo par. Dejemos que y sea igual a 1 negativo. Entonces, cuando y es negativo, tenemos x es igual a 3 elevado a la potencia de, negativo 1 más 3 es 2, 2 dividido por 2 es 1, dándonos 3 al primero menos 1. Dándonos 3 menos 1 o 2. Y ahora aumentemos y por 2 de nuevo. Probemos y es igual a 1 positivo. Cuando y es positivo, tenemos x igual a 3 elevado a la potencia de 1 más 3. Eso es 4. 4 dividido por 2 es 2 y luego menos 1. 3 al cuadrado son 9. 9 menos 1 es 8, dándonos x es igual a 8. Veamos si esta es suficiente información para hacer un buen gráfico de la función. Primero esbocemos que la asíntota vertical de x es igual a una negativa, que es esta línea vertical aquí. Y ahora tracemos estos 3 puntos. Tenemos 0, negativo 3. Tenemos 2 comas negativas. Y tenemos 8,1, que está justo aquí en el borde del plano de coordenadas. Entonces, sabemos que el gráfico pasa por estos 3 puntos y se acerca a la asíntota vertical, y por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.